Saludos, soy su amigo Rey y me da gusto nuevamente verles. Qué bueno poder estar aquí junto a la naturaleza un día más para tener este tiempo devocional titulado Tras la ruta de Pablo, apóstol de los gentiles. Para los que nunca han estado con nosotros en esta transmisión que hacemos cada mañana a las 7:30 de la mañana, les decimos que este es un tiempo que está creado para hacer un complemento de los videos que estamos subiendo a nuestro canal titulados Tras la ruta de Pablo, apóstol de los gentiles, que son videos donde hemos estado viajando a los lugares donde ocurrieron los eventos que nos narra el libro de los Hechos, de tanto el primero como segundo como tercer viaje misionero de Pablo, así hasta el final, donde termina con su camino a prisión en Roma, y luego el libro de los Hechos nos los deja allí estando en cautiverio. Y bueno, luego estaremos contando también lo que sucedió con Pablo al final de su vida en lo que nos narra como tal la historia, la tradición, que conocemos por la tradición. Pero este tiempo que tenemos acá cada mañana es un tiempo para venir a la presencia de Dios en oración, para que usted que se ha acercado a este canal, se ha suscrito, es amigo nuestro, es hermano nuestro en la fe y ha visto quizás los demás videos que hemos subido a menudo acá, sepa que nosotros, el contenido que subimos no solamente tiene un objetivo, no solamente tiene el objetivo de entretener o de ayudarle a entender los lugares o mostrarles los lugares bíblicos, lugares bonitos, interesantes, sino que el propósito que tiene es que nosotros nos podamos acercar a Dios y podamos conocerles mejor, y a través de estos mini documentales podamos entender mejor su palabra. Y es por eso que dedicamos este tiempo acá cada mañana a tener un tiempo en contacto con el Dios vivo, el Dios que nos muestra la Biblia, que es un Dios vivo, real, poderoso y que está listo para manifestarse a nosotros. Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen necesidades, tienen peticiones que les gustaría compartir con nosotros este tiempo y traerlas juntos delante de Dios. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que la Biblia nos enseña que si dos se pusiesen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, les será contestado por el Padre que está en los cielos. Y de eso también se trata este tiempo, de ponernos de acuerdo para orar. Yo tengo motivos de oraciones por los cuales vengo aquí a clamar a Dios, y estoy seguro que también tú lo tienes. Y por lo tanto la idea es ponernos de acuerdo, ya sea que nos estés viendo en vivo a las 7:30 de la mañana cuando este video sale, como nos estés viendo en otro momento del día. Sé que la mayoría de ustedes que siguen este devocional nos ven ya avanzado el día. Y es por eso inclusive que estamos haciendo ahora una prueba de que en vez de estar saliendo justo en vivo, estamos pensando en algunas ocasiones grabar primero, como lo estamos haciendo ahora, la transmisión, y luego presentarla como un video, es decir, en formato de video normal como saldrían los videos de nuestro canal, pero como un premiere a las 7:30 de la mañana, a la misma hora en que generalmente salimos en vivo. Algunas veces estaremos en vivo, algunas veces, como ahora, estaremos simplemente transmitiendo un video ya pregrabado. Pero lo bueno que tiene esto es que en el mundo espiritual el tiempo no funciona como funciona para nosotros, en donde para nosotros hay un pasado, un presente, un futuro. Para Dios no. Para Dios todo está en un eterno presente. De hecho, es por eso que su nombre, con el que se le dio a conocer a Moisés, cuando le preguntó ¿con qué nombre voy a los hijos de Israel y le hablo acerca de ti?, le dijo: yo soy el que soy. Es decir, el nombre de Dios no es un sustantivo, sino un verbo, porque Él está en constante acción. El pasado y el futuro de Dios son un eterno presente. Y lo mismo que tú nos estés viendo a las 7:30 de la mañana, donde normalmente nosotros estamos en vivo la mayoría de las veces, a partir de ahora, o nos estés viendo en cualquier otro momento, de todas maneras la conexión espiritual es igual, y estoy seguro que la oración va a hacer efecto en tu vida, va a hacer efecto en la mía, de la misma manera. Y yo creo inclusive que la oración es retroactiva. Si quizás tú estás orando por algo que tú no conoces, que ya pasó, y tú oras por eso, y estás en el futuro, y eso pasó en el pasado, pero tú no lo sabes, estoy seguro que esa oración del futuro tiene efecto en el pasado, porque así funcionan las cosas del mundo espiritual. Y aunque los incrédulos, los ateos, la gente que no tiene a Dios, que no le conoce, que no ha tenido una experiencia con Él, no entiende estas cosas, y para ellos les son locura, para nosotros, para usted y para mí, que hemos creído, esto es una realidad muy grande. Entonces, bueno, siempre hablo un poquito acá al principio de la transmisión y les doy la introducción, les digo más o menos por dónde viene esto, para que los que se acercan nuevos a esta transmisión o a este video, en este caso, que va a ser un video,
sepan de qué se trata este tiempo. De hecho, aprovecho para decirle a los que van a ver este video, que estoy seguro YouTube se los va a recomendar, van a ver la diferencia, porque no quiero tampoco confundirles, porque sé que la mayoría de ustedes se suscribieron al canal con el interés de ver documentales de lugares bíblicos y demás. Y si usted no quiere ver este tipo de contenido, que es un tiempo de oración, que es un tiempo luego donde vamos a estudiar el texto bíblico, vamos a extraer ahí las ideas centrales y alimentarnos espiritualmente mediante la palabra. Es decir, es un tiempo largo y al mismo tiempo un tiempo un poco orgánico, no es como en los videos que lo hacemos con un guión establecido, con una estructura, tratamos de hablar lo más bonito posible, ¿no? Aquí a veces se nos dan palabras extrañas o tenemos que enderezar, nos equivocamos en algo, pero es lo lindo de poder estar en vivo, o si no estamos en vivo, al menos en este tipo de video que es más natural, más para conocernos de tú a tú, para compartir un poco más, de una forma más cercana, y conocernos mejor y también tener esa libertad de poder abrirnos con Dios, de poder pasar el tiempo que sea necesario, de si tenemos que hacer silencio en algún momento, hacer silencio, de si tenemos que pensar en otra cosa, caminar, movernos del lugar. Mira ahora mismo, por ejemplo, estoy hablando y mire, me llama la atención esa ave que está caminando ahí buscando su alimento. Eso es una belleza, déjenme, aunque interrumpa lo que estoy diciendo, pero ven, esas son las cosas que les estoy hablando. Déjenme ver si puedo acercar la cámara un poquito para que usted la pueda ver, porque estoy seguro que no la va a poder ver a menos que yo la acerque. Déjenme ver, aquí tengo la forma acá de ver cómo la acerco. Ok, bueno, no pude acercarla, tengo que buscar la manera de cómo poder hacer el acercamiento mejor, el zoom, pero la cuestión es que tengamos este momento a solas con el Señor. Entonces les decía, para que usted no se confunda y sepa cuando estamos subiendo un video documental o cuando esto es una transmisión o un video del devocional, siempre en el devocional va a aparecer la misma imagen de miniatura de la orilla de esta playa a la salida del sol. Y esa imagen es un poco vieja, es de cuando era el invierno, que el sol salía por allá, por aquella parte del mar, del horizonte. Pero ahora no, ahora está saliendo por otros lugares, así que simplemente les digo, la imagen que van a ver es esa, y abajo van a ver que dice devocional tras la ruta de Pablo. Entonces usted decide, si quiere pasar este tiempo con nosotros, lo pasa. Si no, entonces espera que le salga una miniatura linda de un lugar bíblico que fue quizás para lo que usted se suscribió para ver. Y no queremos entonces tampoco, es decir, que le confunden el contenido que YouTube les está recomendando. Pero bueno, ya, no hablo más. Vamos a comenzar a orar y piensen por un momento en los motivos de oración que usted tiene. La Biblia dice que si tú buscares a Dios de mañana y rogares al Todopoderoso. Eso es un texto que se lo dijo uno de los amigos a los Job. Y aunque dentro del contexto podríamos ver que hay otras cosas ahí de trasfondo, sin embargo, estas palabras están respaldadas por la Biblia, porque le dice a Job, ese amigo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ciertamente, estoy parafraseando el texto y acortándolo, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner a Dios ahora al comienzo, al mediodía, a la hora que nos esté viendo, vamos a dedicar este tiempo a hablar con Dios, a derramar nuestro corazón delante de Él, y no solamente para pedirle por nuestras necesidades, sino también para pedirle por otros. Porque la Biblia nos enseña que a la hora de orar no solamente debemos pensar en nosotros, debemos pensar también en las necesidades de otros, y es una forma inclusive de, a través de la oración, practicar el amor por el prójimo. Pues vamos para allá. Les viro como de costumbre la cámara hacia el mar. Vamos a caminar un ratico por la playa mientras nos ponemos ahí de acuerdo y oramos un poco. Señor, gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros hasta ahora. Tu diestra nos ha sostenido, como dice esa canción. Por eso, como dice también la canción, temprano yo te buscaré. Si es posible, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Señor, porque tú has sido nuestro socorro y nuestra sombra y nuestra ayuda en medio de la aflicción, en medio de las tormentas. Escrito está en tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en esta hora es lo que queremos hacer, ponernos debajo de tu sombra, habitar debajo de tu abrigo, porque tu abrigo nos protege del frío de la vida, de las batallas, de las luchas, de los sinsabores de la vida.
en tus brazos es que podemos encontrar consuelo, esperanza, fortaleza para cada momento de nuestra vida, para cada etapa que estemos viviendo. En esta hora presentamos nuestro corazón delante de ti, porque sabemos que sin un corazón limpio nadie puede entrar a tu presencia. Y por eso traemos delante de ti nuestro corazón y te decimos, Señor, mira, con nuestro corazón te hemos fallado. Pensamos ahora en esas cosas en las cuales hemos pensado, hemos sentido y hemos actuado que a ti te han desagradado. Y en esta hora te pedimos de todo corazón que tú nos limpies con tu sangre, que tú nos purifiques y que tú apartes de nosotros toda iniquidad y toda maldad que nos haya contaminado, Señor, y nos haya apartado de ti. Tu palabra promete que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en esta hora te pido que así sea propicio a tu sangre para nosotros en este momento. Oramos, Señor, en esta hora por nuestras necesidades espirituales. Haznos crecer, llévanos a un nuevo nivel en nuestra vida espiritual hoy, un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de compromiso, de entrega contigo, de consagración. Oramos para que hoy, Señor, estemos más cerca de ti que lo que estábamos ayer, porque hoy está más cerca nuestra salvación que el día que creímos. Y también oramos en este momento por las necesidades ahora de otros. Oramos por aquellos que están hoy afligidos, por aquellos que están hoy enfermos. Oramos para que tu virtud sanadora en este momento toque sus cuerpos, tú les liberes de esa enfermedad que les atormenta. Oramos por aquellos que están cautivos por el diablo con algún tipo de tormento, como insomnio, como problemas con el sueño, como cualquier tipo de problema que les esté afectando. En esta hora, Señor, oramos para que tu espíritu de poder esté tocando cada corazón. Hermano y hermana querido, amigo que nos estás sintonizando en esta hora, levanta tus manos si es posible y ponte en una actitud como se puso aquel mendigo que nos habla el texto bíblico, que estaba en la puerta de la Hermosa, allí en el templo de Jerusalén. Y cuando Pedro venía y Juan a la hora de la oración, dice que él extendió sus manos como esperando recibir algo. Pedro le dijo, yo no tengo ni oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En esta hora, no de la mano de un hombre, no de la mano de nadie, no de mi mano, no de la mano de un vecino, de un jefe, nada. Extiende en este momento, si es posible, por un minuto tus manos al Señor como esperando recibir algo. Oh Dios, fluye en esta hora, fluye, Señor, fluye, te pido. Señor, llena esas manos que necesitan un milagro en esta hora y que necesitan una respuesta de parte tuya, cualquiera sea, ya sea en la familia, en la economía, en cualquiera sea el motivo. En esta hora de oración de cualquiera de mis amigos, de mis hermanos que están aquí conectados conmigo, te pido, Señor, que tú les toques y que tú seas propicio a su necesidad. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Obra en aquellos que te pedimos como cada día, en aquellos que están detrás de una reja, en aquellos que están en camas de hospital, en aquellos que están en medio de países donde hay conflictos, guerras, donde tienen desesperación, hambre. Oramos para que seas propicio a ellos, Señor. Manifiéstate y glorifícate en esas naciones. Oramos por las naciones de la tierra, por Israel, por la paz de Jerusalén, y oramos por todas las naciones, Padre, especialmente donde hay conflicto en este momento. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu presencia y por la dicha y la bendición de poder hablar contigo a través de la oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por acompañarme en este momento de oración, en este momento de contacto con Dios. Estoy buscando un lugar aquí que esté lo más cómodo posible para, como siempre lo hacemos, para yo sentarme aquí en este árbol que está caído y poder ahora tener un momento de meditación y de reflexión en la palabra de Dios. Bueno, en la transmisión pasada nos habíamos quedado meditando en los primeros versículos del libro, del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y déjenme tocar aquí un momentico la cámara para estar seguro que tengo todavía batería y que no vaya a ser que me pase lo mismo que me pasó en la transmisión pasada, que yo estaba muy emocionado conversando con ustedes y estaba por la mitad de la transmisión y de momento la batería de la cámara se me acabó, producto de que había tenido algunas dificultades antes de comenzar a transmitir con la conexión y hay veces aquí no hay muy buena cobertura y de hecho por eso es que estoy ahora haciendo este video pregrabado,
porque así ya no dependo de la cobertura del internet, ya luego en mi casa lo subo con tiempo y con una buena conexión, y ustedes no van a tener ningún tipo de dificultad, inclusive ahora lo van a poder ver hasta con mejor calidad en 4K y todo que está saliendo este video. Pero les decía, en la última transmisión tuvimos el problema de que nos quedamos a mitad de camino y no pudimos terminar de leer el capítulo, o al menos la primera sección del capítulo 12, donde nos habla de la persecución que Herodes Agripa I desató contra los creyentes en Jerusalén, y luego cómo arresta a Pedro, pero sin embargo milagrosamente Dios le libera. Y por 2 transmisiones hemos estado trabados en solamente los primeros versículos, porque hemos estado sacando una cantidad de enseñanzas poderosísimas de esos primeros pasajes, y es bien emocionante. A mí me emociona mucho ir al texto bíblico y poder exprimirlo, y cuando empiezo a leerlo el Espíritu Santo empieza a darme palabras, y de hecho por eso es que tuvimos este tiempo de oración, porque eso es beneficioso y provechoso para ti como para mí. Tú lo necesitas primeramente, y en este video ese tiempo que tuvimos de oración sirve como especie de un filtro para que los curiosos, la gente que realmente no tiene un corazón puesto para Dios, no llegue a este momento de escudriñar la Escritura, sino que cuando vea este momento de oración, para la persona que no está del todo de verdad con el deseo de buscar a Dios, mira, se cumplen ellos lo que decía Jesús, para que viendo no vean, porque el Evangelio, aunque es para todos, no todos tienen el corazón abierto y dispuestos al Evangelio, y el Señor no quiere que las perlas se las echen a los cerdos. ¿Qué significa eso? Que personas que no tienen un corazón abierto para Dios, sino que están simplemente por un asunto de curiosidad o de entretenerse un rato, no lleguen hasta aquí, hasta este momento donde vamos a entrar al texto bíblico para descubrir perlas. Y también, por otra parte, cuando antes de entrar en el texto bíblico oramos, la oración prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu para que esté en condiciones de poder recibir la palabra de Dios, que no es una teoría humana, física o natural de la mente, sino que es un contenido espiritual, que la única manera que puede penetrar en nosotros, que puede actuar en nuestra vida, porque es la palabra de Dios dice que ella actúa en nosotros los creyentes. Cuando leemos la Biblia, no solamente estamos leyendo una letra, como les decía en la transmisión pasada, que nos dice lo que tenemos que hacer, sino que cuando ella nos dice lo que tenemos que hacer, ella en ese momento está generando un poder y está metiéndose en nuestro corazón y está haciendo milagros en nuestro interior, en lo más profundo, y está arreglando lo que tenga que arreglar y está transformando lo que tenga que transformar, y nos está dando el poder para vencer las tentaciones o para vencer las debilidades que tengamos o para enderezar nuestros caminos y llevarlos a un nivel donde podamos estar alineados con Dios como verdaderamente Dios espera de nosotros. Entonces, bueno, por eso es que este momento, después de la oración, vamos ahora entonces a exprimir el texto bíblico. Discúlpenme porque voy a volver a leer los primeros versículos, pero no voy a decir lo mismo que dije hasta ahora. Vamos a decir algo completamente diferente que no dijimos en la transmisión pasada. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ok, vamos a explicar rápidamente esto, brevemente, porque ya estuvimos hablando de esto en transmisiones pasadas. Nos habla aquí primero de un personaje llamado Herodes, que no nos dice que es Agripa, nos dice simplemente Herodes, porque es un título dinástico. Herodes, el primer Herodes, había sido Herodes el Grande, el que había vivido en la época cuando Jesús nació, y había perseguido a Jesús al punto de exterminar a todos los menores de 2 años en Belén, tratando de buscar eliminar al niño Jesús, porque le veía como una amenaza, ya que de acuerdo a la profecía, de acuerdo a la visita de los magos, en el capítulo 2 de Mateo, donde está esta historia, él se había enterado por los magos que habían venido del Oriente que Jesús era el rey de los judíos. Y entonces él lo vio como una amenaza política y por eso trató de eliminarlo. Pero bueno, este Herodes murió cerca de esos eventos alrededor del nacimiento de Jesús. No voy a ahora entrar en detalle, lo he hablado en otras ocasiones, he hablado más sobre eso. La cuestión es que Herodes tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Arquelao, que fue malísimo, que fue en el momento que el niño Jesús regresa de Egipto, después que ellos habían huido para salvar la vida del niño en aquella gran matanza que hubo en Belén. Y entonces, ¿qué pasa? Que Arquelao, es decir, tuvo hijos también. Bueno, ahora no recuerdo exactamente si Arquelao tuvo hijos, pero él tuvo varios hijos. Y este Herodes que se nos habla aquí era un nieto de Herodes el Grande. Este se le conoce en la historia como Herodes el Primero. Y este Herodes Primero
tenía un gobierno un poco diferente a lo que había tenido su abuelo, que sí había gobernado completamente sobre toda Judea como un rey vasallo de Roma. Él no llegaba a ser tanto, pero sin embargo sí tenía bastante como autonomía como rey, que Roma lo había puesto. Es una historia un poco larga de contar, podríamos detenernos en eso, y a mí me gusta hacerlo porque es importante conocer el mundo cultural, social. De hecho, de eso prácticamente se trata este canal del texto bíblico, para poder nosotros entenderlo mejor. Yo no sé si en la transmisión pasada se los había dicho, si no, rápido se los digo por ahora, que existen dos extremos a la hora de leer la Biblia. Muchas veces gente que piensa que ya el texto bíblico va directo a él, pensando que Dios le habla directamente a él en el siglo XXI, pero por otro lado está la persona que simplemente piensa que es un texto que hay que investigar, estudiar desde el punto de vista lingüístico, sociológico, cultural de la época, y entonces se queda ahí y no entiende que eso es palabra de Dios para nosotros hoy. Entonces tenemos que llevar adelante mezclar las dos ideas. Si tenemos que hacer un análisis cultural, geográfico, político, de la historia del texto que estamos analizando, y luego entonces saber qué es palabra de Dios, y no por gusto está ahí, sino que tiene un mensaje relevante para nosotros hoy, en el siglo XXI, en nuestra fecha. Entonces, no voy a abundar mucho porque tengo que avanzar. Es una historia y hay unas ideas poderosas ahí que vamos a estar extrayendo en esta hora. Entonces la cuestión es que dice que Herodes se levanta contra los cristianos para maltratarles, contra los discípulos del Señor, tratando de congraciarse con los judíos, que eran los que estaban, los primeros que levantaron persecución contra los cristianos. Luego vinieron las persecuciones imperiales de Roma y demás, pero en esa primera etapa de la iglesia los judíos fueron los que no aceptaron, los judíos que no aceptaron a Jesús, no todos, no se puede generalizar. De hecho, los discípulos de Jesús, esa gran multitud de creyentes, de cristianos de Jerusalén, la gran mayoría eran judíos o prosélitos, es decir, gentiles que habían aceptado la fe en Jesús. Pero aquellos judíos que no habían aceptado al Señor levantaron persecución contra los cristianos, contra los discípulos del Señor. Y Herodes, para congraciarse con ellos, le explicaba en la transmisión pasada un poco que como un tipo de movimiento político que él estaba haciendo, toma a Jacobo, que es el primero de los apóstoles que llega a ser un mártir, y lo mató a espada, así nos lo dice el texto, así rápido. Lucas nos lo dice. Fue una muerte horrible, rápida pero terrible, y fue el primero de los apóstoles. Me imagino cuán doloroso, cuán difícil habrá sido eso para los 12. Recuerden, habían estado 3 años con el Señor, caminando día y noche, sin parar, y habían estado allí con el Señor, habían estado con el Maestro, y ahora perder uno de ellos, verlo morir de esta manera tan terrible. Ya anteriormente, unos años atrás, Esteban había sido el primer mártir de la iglesia, que no era de los apóstoles, era un discípulo de la iglesia primitiva de Jerusalén, pero sin embargo fue muy doloroso también para ellos. Y siempre cuando hablo de Jacobo me viene a la mente, cuando pienso en este momento de que nos cuenta Lucas de cómo fue su muerte, cómo había comenzado su vida allí junto al mar de Galilea cuando el Señor lo llamó, y él estando junto al mar de Galilea, remendando las redes junto a su hermano y a su padre Zebedeo, y ellos dejándolo todo, nos dicen los evangelios que siguieron a Jesús para vivir esta aventura con él. Y lo menos que quizás imaginaba en aquel momento era que él iba a tener que dar su vida en sacrificio al Señor. Y asimismo, la vida nuestra, cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que el apóstol Pablo dice en Romanos que somos muchas veces contados como ovejas de matadero. Y yo decía en la transmisión anterior que muchas personas hoy en día predican un evangelio que es como un poco fantasioso. Le muestran a la gente una idea de lo que es Dios equivocada, y lo que es la fe, lo que es el evangelio, lo que es ser cristiano equivocado completamente. Le demuestran como que ser cristiano es como convertirse en una persona que tiene superpoderes, que todo le va a ir bien, inclusive si le da algo, le va mal en su vida. Ahora hay una palabra muy de moda, que es la palabra de proceso. Ahora todo el mundo, todos los púlpitos se copian muchas veces los predicadores unos a otros. Hay una escasez de entendimiento del texto bíblico, de análisis del texto bíblico tremendo, y la gente muchos predicadores como que se copian por las redes unos a otros en las mismas palabritas. Y esa palabra es muy común ahora, el proceso. Estás pasando por un proceso. Pero lo que me cae mal, porque yo sé que la Biblia habla de eso, de los procesos de la vida, pero lo que me cae mal de esa palabra es que es con el enfoque que la dan muchas veces, que es el enfoque como que las pruebas y los problemas en la vida cristiana son como una parte que tú tienes que pasar para después que Dios te va a llevar al éxito aquí en esta vida y en esta tierra. Y mira,
aunque hay promesas de Dios para aquí, para esta vida, y de hecho Cristo les dijo a los discípulos, cualquiera que haya dejado padre, casa, recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, que hay promesas de Dios para aquí, promesas como orábamos ahorita, promesas de sanidad, promesas de ayuda, de socorro, de fortaleza, promesas que tienen que ver con cosas materiales, pero no hay una garantía exacta en el Nuevo Testamento al menos, ni en el Antiguo tampoco, en toda la Biblia, de que tener a Dios, tener a Cristo en el corazón significa que todos los procesos en tu vida van a parar en algo bueno. No, hay gente que ha pasado procesos en su vida y se ha muerto en medio de esos procesos. De hecho, les decía en la mañana que la iglesia primitiva, y les recomiendo, si no ha visto el video el video donde aparezco yo junto a un estadio de fútbol y al Coliseo Romano, es el último video que subimos. En la primera parte del video les muestro algo que es relacionado para llamar la atención de lo que estaba pasando del Mundial de Fútbol y demás. Y llamó la atención de la gente que vea el video por eso. Y yo les explico que les voy a hablar de un lugar parecido a los estadios de fútbol, pero que era muy diferente, de un lugar muy brutal, y era el Coliseo Romano, y les explico toda la historia que está conectada con la Biblia y luego con la historia de la iglesia cristiana. Y al final del video, lleguese al final si puede, va a ver cómo allí enseñamos y mostramos cómo la iglesia primitiva sufrió, especialmente la iglesia en Roma. Sufrió el martirio allí en el Coliseo Romano. Muchos fueron quemados vivos, fueron crucificados como un espectáculo, fueron echados a las fieras. Y podría alguien decir desde hoy, desde el siglo I, de esos predicadores modernos que solamente hablan de bendición y prosperidad para esta vida, de procesos que simplemente paran en éxito y en prosperidad aquí y acá y ahora. Imagino yo que les decía, pero se acabó la transmisión en la mañana, se fue la cámara, les decía, yo hay veces me he sentido la tentación, no lo voy a hacer porque no me gusta ser contencioso, el siervo del Señor no debe ser contencioso, pero pensaba y decía, si quizás pudiese poner estas imágenes del Coliseo Romano con los cristianos sufriendo y las palabras en off de muchos predicadores modernos que lo que hablan es Dios te va a bendecir, te va a prosperar y esa etapa que estás pasando en tu vida terminará y entonces todo te va a ir bien. Yo imagino, decía, yo lo voy a poner en off un día, quizás en un video, mientras veo lo que estaba pasando con la iglesia en el primer siglo. Y tú vas a decir, pero esto no coincide para nada, esto no tiene, es decir, aquí esto no encaja. Y no lo voy a hacer, porque quiero que cada uno de nuestros videos sean para consolación, edificación y exhortación, y no para contención y para estar entrando en ese tipo de temas que son muy comunes, tristemente, hoy en las redes sociales, y mucha gente pensando que está haciendo un bien, lo que le está haciendo es mucho daño al evangelio con esas cosas. Ahora, la cuestión es que Herodes se levanta contra los creyentes y sufren, y Jacobo sufre hasta el martirio. Se acaba su vida aquí, termina de una forma terrible. Entonces yo muchas veces me pienso, como yo tengo que saber que cuando yo decidí venir a Cristo, yo tengo que saber que de Cristo puedo recibir muchas bendiciones, pero por Cristo yo debería estar dispuesto a padecer como mismo padecieron los primeros discípulos, que todos fueron martirizados, exceptuando Juan, y sin embargo su vida terminó como en la isla de Patmos, desterrado. Estuvo allí 4 años, cuando estuvimos en la isla de Patmos. Si no has visto ese video, también se lo recomiendo. Y le estudiamos eso, que estuvo 4 años allí, luego salió hasta Éfeso, y en Éfeso, según nos dice la historia, la tradición, ahí sí murió ya de viejito ya. Pero fue difícil, vivió una vejez terrible, horrible. Y hoy en día, pensando en las predicaciones, en el evangelio moderno, que habla solamente del bien que te va a venir por tu creer o por tu tener a Dios, pensaríamos que esto para nada pasó. Entonces, cuando la gente que no ha sido bien discipulada, que no ha sido instruida, que nunca ha chocado con textos bíblicos como estos, se enfrenta a situaciones difíciles en la vida, mira, tú sabes lo que pasa, que se desaniman, se frustran de la fe. Y no solamente pasa con respecto a Dios, a su palabra, a lo que es el evangelio, pasa también con respecto a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia pensando que la iglesia es el paraíso y que está llena de buenos hermanitos, que son buenos, que siempre van a estar ahí para ayudarte. No, la verdadera iglesia que nos habla el Nuevo Testamento, la iglesia a la cual el apóstol Pablo les escribe, que se fundió en los viajes del mismo misionero de Pablo, estaba llena de problemas, de defectos. Pablo le llama a los creyentes de Corintios, ustedes son unos carnales y andan en la carne. Esa iglesia de Corintios lo único que hacía era problemas y le daba guerra a Pablo, que eso era terrible. Entonces cuando tú tienes esa madurez espiritual, cuando tú conoces la Escritura,
tú sabes que tú cuando veas que estás pasando por aflicciones, sabes que es parte del plan. Y aunque las aflicciones no terminen en bien, sino que terminen en esta vida mal, como terminaron para Jacob, de todas maneras tu fe no se va a mover porque tú sabes en quién has confiado y tú sabes que las promesas que sí son inamovibles y que son seguras son las promesas de la eternidad. Y para Dios esta vida es muy rápido, todo va a pasar muy rápido. Para nosotros pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, si vivimos 80 o 90 años, pero no, en Dios las cosas, el tiempo en Dios pasa, un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esta vida es muy rápido comparado con la eternidad que Él ha preparado para nosotros. Y yo pienso que la verdadera fe es la fe que tiene su mirada y sus ojos puestos en la eternidad. Entonces, inclusive es interesante porque, como les dije, Dios tiene, y yo les digo esto no para ser, como dicen los argentinos, mala onda, ni para ser, es decir, solamente hablar de cosas negativas, no, para nada, porque vamos a ver inmediatamente en los próximos versículos que sucede con otro apóstol, algo completamente diferente de lo que sucede con Jacobo. El plan de Jacobo, de Dios para Jacobo, era que terminara así, de esta manera tan trágica, y fue triste. Y yo no sé cuál es el plan de Dios para mí, no sé cuál es el plan de Dios para ti. Ahora, lo único que sé, como alguien dijo en una ocasión, eres inmortal hasta que Dios cumpla el plan y el propósito que Dios tiene contigo en esta tierra. Y Pedro, a diferencia de Jacobo, a Pedro no lo mata, sino que a Pedro lo mete preso. Al parecer se demoró un poco en poder capturarlo y cuando lo captura, según nos dice el texto, llega el momento de la fiesta de los panes sin levadura. Y eso hace que él se retracte porque el pueblo en ese tiempo estaba revuelto. Había mucha gente de visita en Jerusalén y él no quería que el hecho de ejecutar a Pedro, que era uno de los líderes principales de la iglesia primitiva, le fuese a crear un problema de algún tipo de revuelta dentro de Jerusalén y que se le fuese de las manos esa situación. Y es por eso que a Pedro lo mete preso hasta que pasen las fiestas de la Pascua y entonces poder ejecutarlo. Pero Dios tenía otros planes. No importa los planes que tuviese Herodes, decía en la transmisión pasada, Herodes es un prototipo de Satanás que se levanta contra todo lo que Dios ha planificado, contra todo. Déjeme revisar que tengo todavía baterías. Perfecto, sí. Tengo poca batería, me queda 18%, pero tengo todavía. Herodes se levanta contra todo lo que Dios ama, contra todo lo que Dios se ha propuesto bendecir. Y ese es el espíritu del anticristo. El Herodes también es un símbolo de un anticristo. Y la Biblia dice que en este mundo en que vivimos ya está el espíritu del anticristo. No se ha manifestado en su totalidad, sino que se va a manifestar en su totalidad al fin de los tiempos. Pero sin embargo ya está en acción el espíritu del anticristo, nos lo dice Juan en sus cartas. Y entonces ese espíritu nosotros tenemos que saber, y es algo que hoy les decía cuando en la transmisión pasada, que se apagó la cámara y no escucharon eso, que nosotros los creyentes, cuando nos convertimos a Cristo, entramos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Somos liberados, pero aunque Dios nos libera del señorío de Satanás, que es el príncipe que gobierna sobre este mundo. ¿Y por qué? Yo sé que la pregunta de ustedes muchos será, ¿por qué es que Dios permite que el diablo sea el príncipe del mundo? ¿Acaso Dios no tiene poder para ponerle fin al diablo, para ponerle fin a todo esto? Mire, Dios no fue quien le dio la autoridad al diablo como príncipe de este mundo. ¿Sabe quién se la dio? Adán y Eva. Dios cuando puso al hombre en la tierra le dijo, señoree sobre la tierra, sobre los animales, sobre todo. Pero Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y cuando decidieron desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, en ese momento le dieron las llaves, le abrieron la puerta a Satanás en esta tierra, le cedieron la autoridad. Y es por eso que Satanás, luego lo encontramos cuando tienta a Jesús, que le dice, si tú me adoras, yo te daré todas estas cosas, todas que pertenecen a este mundo, porque mías son y a mí me han sido dadas. ¿Quién se las dio? El hombre. El hombre a quien Dios había creado corona de su creación y le había entregado todas las cosas en este mundo. Entonces vivimos, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos y venimos a formar parte del reino de Dios. Recuerden las palabras del maestro que decía, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en Galilea, mientras Jesús predicaba el evangelio y llamaba a las personas al arrepentimiento y muchos venían a él, era que en el corazón de todos aquellos que se acercaban a Jesús, que tenían un encuentro con él, en ellos estaban haciendo un reino diferente al reino que gobernaba en ese momento la historia, que era Roma. Pero Dios no los quita, no los saca fuera del dominio material y físico de Herodes, como mismo no nos ha sacado a ti y a mí
de este mundo que es gobernado por Satanás, y que muchas veces el hecho de entender que este mundo es gobernado por Satanás da respuesta a muchas de las cosas que pasan en este mundo que no entendemos, que prácticamente muchos, inclusive el mismo diablo le pone dudas muchas veces a las personas en su mente, en su corazón, y le hace pensar que Dios no existe, porque como que hay tanta injusticia en este mundo, pasan tantas cosas malas, es porque ya Dios es parte del plan. Llegará un momento donde la Biblia enseña que Satanás será atado y no reinará más sobre esta tierra. Pero mientras que eso no pase, mientras que no se cumplan las promesas de la segunda venida de Cristo, el diablo va a seguir reinando sobre este mundo. Ahora, reina sobre este mundo, pero no reina sobre aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que hemos renunciado al pecado, que hemos renunciado a las tinieblas, que hemos renunciado al diablo y tenemos al Señor. Pero no obstante, como vivimos en este mundo, estamos sujetos a los problemas, a las calamidades que genera Satanás en medio de este mundo en el cual él gobierna. Y sucede algo con Dios, que es muy importante, por eso es tan importante entender la Escritura. Hay una parábola que a mí me explica muchas cosas que humanamente no son difíciles de entender, y es la idea de que el reino de los cielos, dice Jesús, es como un hombre que plantó una viña y se fue de viaje y dejó a sus siervos. Y eso primeramente tuvo una aplicación llevándolo al principio, cuando Dios creó todo, y bueno, el hombre desobedeció a Dios, y bueno, Dios envió a sus profetas, envió a Moisés, Dios reunió un pueblo, el pueblo de Israel, para enseñarles sus leyes, sus mandamientos. Pero dice la propia parábola que Dios envió a sus siervos y los hombres mataron los de la viña, mataron a los siervos del Señor que había creado la viña. Y luego mandó a su propio hijo, esto en referencia a Jesucristo, y lo mataron también, aunque resucitó, sabemos, entregó su vida. Eso desde el punto de vista bíblico y teológico sabemos que Cristo lo hizo voluntariamente, pero lo mataron, es decir, los hombres. Y hoy en día todavía el Señor sigue enviando a sus siervos, primero a los apóstoles, hoy a todos aquellos que predicamos su palabra, nos ha enviado a hacer luz en este mundo. Y de hecho Cristo les dijo a sus discípulos, ninguno toma una luz y la pone debajo de un cajón, sino que la pone encima de un lugar bien alto en la casa para que alumbre. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y ese es el propósito por el cual Dios nos deja aquí, para que brillemos, porque el reino de Dios vive en nuestro corazón, y entonces ese reino se manifiesta en medio de este reino de tinieblas y hace el contraste, y la gloria de Dios se glorifica en medio de hacer que tú y yo vivamos en luz y vivamos en paz en medio de un mundo que vive en guerra y que vive en tinieblas y que vive gobernado por Satanás. Y estamos aquí, Dios no nos ha arrebatado, Dios nos ha llevado aquí desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor y nacimos de nuevo. Y uno, por muchas razones, pero una de las principales es para que seamos luz y para que libremos esta batalla espiritual contra el reino de las tinieblas. Hay un libro y una película que la pueden encontrar en YouTube, yo se los recomiendo verdaderamente, que puede hablarles a ustedes de la realidad de ese contraste entre el reino de Dios y cuál es el verdadero llamado del reino de Dios y el reino de las tinieblas, y cuál es el verdadero llamado de un creyente, de un cristiano. Se las recomiendo encarecidamente. Yo creo que está en español en YouTube. Búsquenla. El progreso del peregrino se llama así. Un libro muy famoso de los años del siglo XVIII. No recuerdo ahora. Búsquenlo después en internet y pueden verificar mejor. Este libro habla acerca de un hombre que recibe, no recuerdo cómo fue, recibe el llamado de Dios a traer una carta o algo, de un libro. Se encuentra un libro, que ese libro le habla de una ciudad, que es una ciudad eterna, que es una ciudad donde es como especie de un sinónimo de la Nueva Jerusalén. Y entonces él decide dejar la ciudad suya, que se llamaba la ciudad de la destrucción, refiriéndose a este mundo, a esta vida, para ir y tomar un camino de peregrinaje hacia la ciudad. Y en el camino él lleva una carga, que significa sus pecados, y luego llega un momento, un punto en su vida donde se encuentra con Jesús. Suelta sus pecados, es libre, y entonces se convierte en un soldado de Dios. No quiero contarles las películas, pero más o menos por arriba para hablarles. Y entonces la película o el libro, esta novela que este hombre desde la prisión, padeciendo por Cristo, escribió, es una muestra. Esta novela habla es como un reflejo de lo que es la vida cristiana, es lo que usted interpreta en la Biblia. No es que esa novela sea inspirada por Dios, no, mantenga sus ojos en la Biblia, no. Simplemente esto se lo pongo como una ilustración, en el sentido de que la vida cristiana es así. La Biblia nos enseña que aunque estamos aquí, no somos de aquí. Somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. Y por eso el mundo no nos entiende. Dice, Cristo mismo le dijo a sus discípulos,
como mismo me han hecho a mí, así mismo le van a hacer a ustedes. Si a mí me amaron, a ustedes también lo amarán. ¿Y qué fue? ¿Le amaron a Cristo? No, lo crucificaron. Entonces tenemos que saber nosotros que podremos esperar eso también de otras personas. De hecho, Cristo le dijo a sus discípulos, los enemigos del hombre muchas veces serán los de su propia casa. Porque cuando una persona entra en este reino, se crea muchas veces, inclusive en el hogar, un conflicto espiritual que aquellos que siguen viviendo en tinieblas, aunque son parte de tu familia de sangre, no son familias en la fe y no entienden el cambio, no entienden la obra que Dios está haciendo en tu vida y te tienen por loco, te tienen por ridículo. Y las personas que tienen la vista corta espiritualmente, que están ciegos, que están muertos espiritualmente, no pueden entender a alguien que ha nacido nuevamente con Cristo. Y entonces se crea ese conflicto espiritual, algo parecido a lo que sucedía en esta iglesia primitiva. Y voy a ir terminando esta pequeña reflexión. No me dio tiempo hoy, pero bueno, les prometo, en la próxima transmisión, mañana, Dios mediante, sí vamos a terminar y vamos a entrar ya en lo que es el milagro. Pero vamos a terminar entonces. Llevamos 3 transmisiones solamente hablando de esto y estamos hablando de cosas completamente diferentes. Ven, son perlas de Dios. Por eso es tan importante que oremos. Y porque oramos ahorita y mientras oramos entramos a la presencia de Dios. Entonces el Señor nos da palabras para poder hablar. Y yo sé que cuando estamos hablando por el Espíritu, mira, mi corazón siente que arde y el tuyo también. ¿Y sabes por qué? Porque no son mis palabras en este momento en las que estamos meditando y estamos reflexionando, sino son las palabras vivas de Dios que cambian el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un contraste muy grande entre la persecución de Herodes, que representa el mundo de las tinieblas, entre aquellos que habían como el buen peregrino dejado todo para seguir a Cristo y ahora estaban siendo maltratados por él. Tanto Jacobo, que había sido muerto, Pedro, que ahora es encarcelado, porque Dios tiene planes diferentes para cada persona y Dios obrará en tu vida o en la mía de una forma diferente, como mismo lo hizo con Pedro. Pero me llama la atención y termino aquí con esto que había terminado en la primera transmisión que hablamos de este versículo. Dice que y habiendo tomado preso a Pedro le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Eso nos lo dice el versículo 4. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel con 4 soldados. Dice que cada uno, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Es decir, una compañía de soldados completa, para él nada más, para que no hubiese ni la mínima posibilidad de que pudiese escapar, ni que pudiese ser libre. Pero mientras que estaba viviendo esa realidad del mundo de las tinieblas contra la iglesia, dice que me llama la atención lo que dice este próximo, en la parte última de ese versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había una realidad diferente. El reino de las tinieblas estaba azotando con todas sus fuerzas, pero en medio de ese grupo de creyentes que estaban en Jerusalén, perseguidos, abrumados por aquella persecución, Pedro mismo que estaba detrás de una prisión, que les voy a mostrar Dios mediante en los próximos videos, la cárcel donde muy posiblemente estaba Pedro, que yo pienso por los datos que da aquí, que muy posiblemente se encontraba en la fortaleza romana de la Antonia, que fue la misma prisión que muchos creen que fue donde estuvo Jesús. De hecho, cuando estuvimos en Jerusalén, entramos ahí y se las mostramos y vamos a ver si podemos aquí, a través de este video, poder mostrarles imágenes mientras estoy hablando de ese lugar para que ustedes puedan ver qué terrible pudo haber sido este lugar, o al menos si no era exactamente esa, que tuviesen una idea de dónde estaba Pedro. Pero qué bueno que la realidad del mundo espiritual era otro, porque los creyentes no se estaban sujetando por lo que pasaba en el mundo de las tinieblas, por quien gobernaba este mundo, sino que a ellos los gobernaba Cristo. Y vamos a ver en los próximos versículos que un milagro pasa, porque la oración cambia las cosas, y cuando no cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Y cuando Dios no quita delante de nosotros a través de la oración las piedras que el diablo pone en nuestro camino, entonces fortalece las plantas de nuestros pies para caminar por encima de ellas y enfrentar cualquier situación. Pero la iglesia, vamos a irnos con esas palabras, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, porque es muy importante esa idea, sin cesar. La Biblia nos habla orar sin cesar. La Biblia no nos promete que de una primera oración las cosas van a cambiar. No, es parte del plan, como mismo les dije, es parte del plan las tribulaciones, las pruebas, las luchas, el martirio, también es parte del plan de que muchas veces, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí, oramos por algo y como que no pasa nada.
Pero Dios no quiere que en ese momento nosotros nos desanimemos. Dios no quiere que en ese momento nosotros perdamos la fe, sino que Dios quiere que nosotros en ese momento, más que nunca, perseveremos en la oración, sigamos orando, porque el milagro viene y viene en camino. Y entonces voy a terminar en esta hora orando por ti nuevamente, por tus necesidades, por tu situación, por ti que sientes que todo un infierno quizás ha venido sobre ti de alguna manera, quizás a través de tu familia, a través de problemas en tu trabajo, a través de problemas en diferentes circunstancias en tu país, no sé, donde quiera que me estés mirando en esta hora. Pero vamos a hacer como hizo la iglesia primitiva, que hacía sin cesar oración a Dios. Y vamos a esperar que como mismo sucedió un milagro de liberación con Pedro, así mismo va a haber un milagro de liberación en este día para ti y para mí también a favor nuestro. Vamos a entrar ahora ya al finalizar este momento, esta transmisión, este video. Vamos a terminar entrando en el reino de Dios, donde las cosas son diferentes. Nosotros caminamos en este reino, no caminamos en el reino de las tinieblas, le dimos la espalda. De hecho, la conversión del creyente, la conversión a Cristo, significa un giro de 180 grados. Veníamos por este camino, éramos habitantes de este mundo, por eso el mundo no puede ser nuestro hogar, nuestra esperanza, nuestro destino no está en esta tierra, no podemos estar anhelando tesoros aquí abajo en la tierra, sino que nuestros tesoros están en el cielo. Y cuando nos encontramos con Cristo hicimos un giro de 180 grados para ahora comenzar a caminar rumbo a Cristo, rumbo a Jesús, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta hora como lo hacía la iglesia y terminamos así este tiempo. Señor, venimos ante ti, como vino la iglesia primitiva. Cuando el infierno rugía con más fuerza, ellos oraban con más fuerza. En esta hora nosotros oramos para que tú te glorifiques en la vida de todo aquel que necesite hoy un milagro tuyo, una liberación. Como orábamos hace un rato al comenzar este tiempo, volvemos a orar y te pedimos que tú obres conforme a tus riquezas en gloria y hagas milagros y respondas para todo aquel que lo necesite, Señor. Ayúdanos a vivir en tu reino en este tiempo. Ayúdanos a no mirar atrás. Viene la tentación en nuestras vidas, viene el desánimo, así como el progreso del peregrino. Que en nuestra vida diaria de fe progresemos camino hacia ti, hacia la nueva Jerusalén,